Muchas gracias, familia. Qué bendición estar aquí. Pueden tomar su lugar. Y bueno, realmente les quiero decir que estar aquí para mí es, pues es un privilegio, pero es todo un reto. Todo un reto estar compartiendo con líderes, con pastores. Es una gran responsabilidad y bueno, gracias por la confianza, mamá, Josué, familia. Y bueno, estoy muy agradecida con Dios por tener esta familia tan bella. Me emociona cada vez que es un congreso volverles a ver. Y bueno, les manda un saludo muy grande mi esposo Paco. Ahorita no pudo venir, está en Matamoros, pero quiero decirles que voy a aprovechar a decirles que está el nuevo libro que acaba de sacar el pastor Paco, que se llama El Consejo, una clave para el éxito. Y bueno, este libro es un libro, aparte de que ya saben que está el del ayuno, ¿verdad? Para todos los que ahorita están en un tiempo de ayuno. Y puedes adquirirlo ahí en el stand del mesón. Este libro me encanta porque cuando él lo estaba escribiendo y al final empezó a hacer los agradecimientos y la dedicatoria, y la dedicó a mi papá, al pastor Isidro, porque él fue su consejero, sobre todo en un tiempo donde él inició, en donde él venía con tantas cosas en su cabeza y le contó todas sus locuras y pues bueno, recibió mucha dirección para poder encauzar y caminar en lo que Dios tenía para él. Sabes, muchas veces andamos con muchas cosas revueltas en nuestra cabeza y no sabemos qué dirección tomar y es bien importante saber a quién pedir consejo. Así es que te recomiendo este libro. Dios siempre pone consejeros al lado de nosotros que son sabios, que nos apoyan, que nos ayudan. Este tiempo ha sido muy importante, el consejo de ahora de mi mamá, que siempre una llamadita y a veces una chilladita ahí con ella y pues que siempre hay una palabra de Dios, una palabra de fe que alinea mi corazón. Y bueno, vamos a empezar a ir directo a la palabra. Y esta palabra que Dios traía a mi corazón se llama desbloquea tu ADN espiritual. Y yo le pondría más bien desbloquea tu ADN sobrenatural. ¿Sí? ¿Cuántos saben que fuimos llamados a vivir en lo sobrenatural? Amén. En lo sobrenatural. Y fíjate que recordando muchas cosas acerca de mi papá, definitivamente él marcó mi vida y definitivamente no fue un papá perfecto, no fue el papá que a lo mejor algunos hubieran querido tener porque pues fue estricto y etcétera, no fue perfecto, pero definitivamente fue un hombre que fue para él más importante su obediencia a Dios y eso lo llevó siempre a hacer lo que Dios le decía acerca de cómo guiarme, porque no fui una hija fácil. Algunos saben, algunos que me conocen de chicas lo saben, y el ser obediente, caminar en lo que Dios le dijo, y definitivamente ahora puedo decirte que marcó mi vida, dejó en mi corazón esa pasión por Dios, por servirle. Y analizando muchas cosas, yo recuerdo en una ocasión, no sé si ustedes recuerden, que tuvo un programa que se llamaba Minutos de Sanidad. Y en ese programa, pues en ocasiones nos poníamos a verlo en la casa. Él no estaba en ese momento. O quizá estábamos en la oficina, pero lo poníamos. Pero yo recuerdo una ocasión que estaba en mi casa y estaba viendo un programa de Minutos de Sanidad. Y él dijo un versículo. Él dijo un versículo en ese momento que es Romanos 12:2. Fue un versículo muy de mi papá, que mencionó en muchas ocasiones, que yo diría
parte de como un lema, no solamente en decirlo, sino en cómo vivía. Y Paco a veces me dice, oye Ana, es que tú siempre quieres predicar de ese versículo o siempre quieres mencionarlo. La verdad es que ese versículo hizo un clic en mi vida, en mi mente, en mi corazón, y es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Ese versículo como que trajo sentido a mi vida, y yo me acuerdo que en ese momento él estaba diciéndolo en el programa. En otras ocasiones ya había escuchado que lo había dicho, pero en ese momento nuevamente como que impactó mi corazón, y cada vez me enamoro más de esa escritura, ese versículo que fue como un lema y como algo característico que dice: no te conformes. O sea, es un reto que Dios nos pone, ¿no? No te conformes a este siglo. Y en otras traducciones dice: no te amoldes. No te amoldes. No te acomodes. Sí, yo le pondría: no te instales ahí ya todo cómodo, sino que transforma tu mente. ¿Sí? Deja que tu mente sea transformada para que puedas entender, para que puedas comprender todas las cosas buenas a las que Dios te ha llamado, que son buenas, que son agradables y perfectas. Nuestra mente no tiene la capacidad de comprender, de entender todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que constantemente tenemos que estar haciendo esa renovación de nuestro entendimiento. Pero algo que nos estorba es que muchas veces, influenciados por todo el medio, influenciados por el mundo, a veces nos acomodamos, a veces nos amoldamos. Y algo que yo vi en mi papá, y los que llegaron a conocer a mi papá pueden saber que mi papá fue un hombre que predicó de la gracia, creyó en la gracia, se apropió de la gracia y vivió en la gracia. Definitivamente. O sea, porque si tú pudieras conocer a un hombre como mi papá, que quizá pudiera tener limitaciones, que quizá pudiera tener errores, que quizá pudiera tener muchas situaciones, pero él decidió y él entendió que no tenía que amoldarse a este mundo, que no tenía que parecerse a este mundo, que no tenía que agradar a este mundo para vivir lo que Dios tenía para él. Él simplemente tenía que creer en la gracia, activar la gracia de Dios y dejar que la gracia de Dios actuara en él para poder alcanzar muchas cosas. Y sabes, muchas veces nos sentimos limitados, porque quizá podemos pensar: no nací en la familia tal, no tuve la preparación, no tuve los estudios, no fui a una academia, no estudié teología, no tengo la personalidad de fulano, no tengo el físico de sultano, no me parezco a tal persona. Pero quiero decirte, no necesitas amoldarte a los estándares de este mundo para que Dios haga grandes cosas en ti. Solamente tienes que activar la gracia de Dios en ti. Solamente tienes que caminar en la gracia de Dios en ti y activar ese ADN espiritual, sobrenatural que Dios ya puso en ti. ¿Sabes? Esta iglesia, Comunidad Cristiana de México, fue el primer nombre que tenía. Ahora somos Comunidad, ¿verdad? Para simplificar el nombre. Pero esta iglesia
nació, y recuerdo algunas cosas que mi mamá podrá en algún momento rectificar, pero yo recuerdo que mi hermano Josué nació con un problema de respiración. Nunca he sabido cómo se llamaba esa enfermedad. Solamente yo recuerdo que estaba chiquita y que yo veía a mi mamá muy angustiada, llorando, porque de pronto Josué se ponía rojo, y era un bebecito y dejaba de respirar. Y yo recuerdo que era respiración de boca a boca y hacer ciertas cosas para que él pudiera respirar bien. Y los médicos decían, bueno, pues es como un problema en su pulmoncito. No recuerdo, no puedo decirte exactamente el diagnóstico, pero lo que sí mi mamá me platicaba y me decía es que los doctores decían, se le puede quitar como a los 3, 4 años. Entonces era una angustia todo el tiempo porque era un bebé chiquito y de pronto dejaba de respirar y era un nervio y era una desesperación. Mis papás estaban en la iglesia bautista y entonces ahí no hay mucha palabra de Dios, pero no había una activación de los dones, como por ejemplo el don de sanidad. No había ese mover del Espíritu en esa iglesia donde mis papás iban. Entonces ellos empezaron en una búsqueda. Mi papá, un hombre que le gustaba leer tanto la palabra de Dios, y encuentra que dice que Jesús es el que sana. Y empezaron a buscar personas que le hablaran acerca y poder conocer más acerca del poder sanador de Dios. Y al conocer el poder sanador de Dios, mi hermano sanó. Y en ese mover de milagros, es donde nació Comunidad. En ese mover de poder. Así es que no somos una iglesia cualquiera. Ay, híjole, bueno. Obviamente todos somos especiales. Y a cada uno Dios nos da algo especial. Pero no somos una iglesia cualquiera, somos una iglesia que nació en el mover de los milagros, en el mover de poder, en el mover espiritual. Y sabes, en esa búsqueda de mi papá, en esa búsqueda del Espíritu Santo, de que se movieran los dones, terminamos corridos de la iglesia en ese entonces, porque eso no embonaba con esa iglesia en ese momento. No lo sé ahora, pero en ese momento no. Y entonces ahí nace Comunidad, en esa búsqueda por amar el poder sobrenatural y por no conformarnos, pues no solamente con una iglesia bonita. Y que me encanta esa parte, honestamente. A veces dicen, la iglesia no es un club social, pero la verdad es que es padrísimo lo que se hace como familia. O sea, conoces los mejores amigos y se hace una comunidad tan bella en donde realmente crecemos juntos. Y recuerdo a muchos amigos con los que crecimos, ¿verdad? Y es bello todo lo que se hace como comunidad. Pero la iglesia va mucho más allá. La iglesia es un lugar en donde se debe de mover lo sobrenatural y en donde deben de ocurrir constantemente milagros. ¿Sabes? En Salmo 42:7, ese salmo es precioso, es hermoso y nos muestra nuestra realidad como humanidad. Dice, un abismo llama a otro abismo. Qué profundo, ¿no? En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Dice, un abismo llama a otro abismo, y aquí está hablando de la profundidad del ser humano, de la profundidad que hay en nuestro corazón. Es decir, la profundidad que hay en mi corazón y en tu corazón solamente puede ser llenada a través de la profundidad de Dios. Por eso somos tan complicados.
Por eso somos tan, tan diferentes. Cada quien, Dios nos hizo tan diferentes, pero cada uno de nosotros existe una profundidad en nuestro corazón. Y aunque el enemigo nos quiere mantener muy ocupados, muy distraídos, con muchas opciones que nos puede entregar, no va a haber nada que nos llene, solamente la profundidad de Dios. ¿Sí? Lo más profundo de mi dolor, lo más profundo de mi vacío, de mi necesidad, está clamando por lo más profundo de Dios. Y la iglesia es ese lugar donde hay respuestas en un mundo de tanta confusión. La iglesia es ese lugar en donde la gente quiere y necesita conocer esa profundidad de Dios, que será lo único que pueda traer una verdadera sanidad. Y sabes, Dios quiere desatar milagros en cada iglesia, que sigan sucediendo siempre milagros. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, el hombre natural, tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, no puede percibirlas, no puede participar, no puede disfrutar. Pero sabes, aunque no las puede disfrutar, las anhela, porque hay profundidad en nuestro corazón. Entonces, antes de conocer al Señor, aunque no podemos comprender el mover sobrenatural de Dios, aunque no podemos entender lo sobrenatural, nuestro corazón lo está anhelando, porque hay profundidad en nuestro corazón. Hay profundidad en nuestro corazón. Cada vez el mundo necesita más milagros sobrenaturales. Todos los que estamos aquí necesitamos un milagro sobrenatural de Dios. Amén. A ver, ¿quién necesita aquí un milagro? Yo necesito un milagro sobrenatural. Bueno, soy honesta, necesito varios. Todos necesitamos milagros sobrenaturales, y la gente está buscando llenar ese vacío y encontrar esa espiritualidad a través de miles de cosas que el enemigo está ofreciendo allá afuera. No, y que los chakras, y que te vamos a barrer, y que la droga no sé cuál, para que tengas una experiencia espiritual y que puedas tener una regresión, y que puedas verte como eras de niño, y que puedas sanar. O sea, el mundo da 1000 opciones, muchas opciones. El enemigo da muchas opciones para que podamos encontrar esa espiritualidad, porque el mundo necesita esa llenura, pero solamente esa espiritualidad, solamente la podrán encontrar en el Señor. Solamente porque nuestro abismo, nuestra profundidad, solamente se puede llenar en la profundidad de Dios. Y necesitamos, como líderes, como pastores, activar nuestro ADN sobrenatural. Necesitamos que Dios esté haciendo milagros constantemente en nuestra iglesia. Debemos anhelarlo. Debe de ser algo que sea un sello en nuestras iglesias. Debe de ser algo que esté constante en nuestras iglesias. Y eso no quiere decir que tengamos que hacer algo místico, algo extraño, no, pero sí tiene que ser un sello, que Dios esté haciendo constantemente milagros
en nuestra vida. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, Dios nos ha dado un espíritu de poder y está ahí. Está ahí, tócate aquí en tu corazón. Está aquí ese poder, amor y dominio propio. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Perdón, producción, eso no se las pasé. Esa se me vino antes de pasar, ¿ok? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos? Poder. Yo quiero preguntar, ¿es necesario que nosotros como iglesia nos amoldemos a lo que hace el mundo? ¿Es necesario que queramos preocuparnos tanto y afanarnos por agradar y saber las tendencias de lo que se hace afuera? No necesitamos eso. Necesitamos activar el poder de Dios en nuestra vida para que se desate ese mover sobrenatural en nuestras iglesias, esa gracia sobrenatural, para que cuando la gente llegue sea tocada por Dios, porque encontrarán esa profundidad del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Amén. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos genes. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, hay un ADN, hay una genética en tu corazón que necesitas activar. ¿Sabes? Muchas veces cuando conocemos a un niño, ¿verdad? Decimos, ¡hoy se parece bastante al papá! ¡Qué genes tan fuertes!, ¿no? Decimos, ¿sí o no? ¿Qué genes tan fuertes tiene el papá? Igualito, es más, ya hasta le está saliendo el bigote. Igualito que el papá. ¿Qué genes tan fuertes tiene del papá? O de la mamá, ¿verdad? Igualito, está hermoso, precioso, ¿verdad? ¿Qué genes tan fuertes? Igualito lo de la mamá. Y son genes, ¿verdad? Que son fuertes. Imagínate qué fuertes son los genes de nuestro Dios, ¿sí? Hemos sido regenerados y hay genes dentro de nosotros. Hay una genética de poder. Pero sabes, muchas veces, hoy en día se dice que muchas enfermedades son genéticas, ¿verdad? Que vienen ya en la genética, y que la diabetes y que la hipertensión y que muchas enfermedades autoinmunes y diferentes enfermedades vienen por genética. Pero hoy tú y yo tenemos la genética de Dios, ¿sí? Y fíjate, muchas de esas enfermedades la ciencia ha descubierto que se pueden desactivar, o activar esas enfermedades. Ahí están por genética, pero se pueden activar o desactivar a través de nuestro estilo de vida. Bueno, de igual manera, hay genes espirituales dentro de nosotros, espirituales, que tenemos que activar. Tenemos que activar lo sobrenatural, tenemos que activar el poder, tenemos que activar el mover de milagros, tenemos que activar el mover de profecía, tenemos que activar el don, los sueños proféticos, tenemos que activar todo eso en nosotros porque ya está ahí. Tenemos genes espirituales, sí, también de nuestros padres, Isidro y Lili Galindo. O hombres, un matrimonio que siempre, a donde mi mamá va, a las iglesias que ha ido a visitarles, siempre busca que haya milagros. Siempre busca que haya
don profético. Siempre busca estar profetizando. Y bueno, profetizamos no significa que tengo que estarle dando una profecía a alguien, sino que yo estoy profetizando en este momento al estar predicando, ¿verdad? Hay diferentes maneras, pero hay genes que tenemos que activar. Pero quiero decirte algo, hay cosas que están dentro de nosotros que son como esos músculos, que si nosotros no los ejercitamos, ¿qué va a pasar? No van a crecer, se van a quedar ahí, no se van a desarrollar. Entonces Dios quiere que tú y yo desarrollemos ese poder sobrenatural en nuestra vida, que activemos los dones, que activemos el poder, que creamos y entendamos el poder de Dios vino para manifestarse a través de nosotros, y la iglesia es un lugar de respuestas, es un lugar en donde el Espíritu Santo se estará moviendo para hacer milagros. Amén, hacer milagros. Entonces, no te amoldes a este mundo, porque si te amoldas, te vas a debilitar. Si tú quieres parecerte al mundo, te vas a debilitar, porque no es tu fuerte. No es tu fuerte, no eres tú. Tú tienes unos genes diferentes y tú te pareces a tu papá y tienes que activar esos genes espirituales, esos genes de su poder, y entonces tú serás poderoso como líder, poderoso como iglesia, en donde la gente esté encontrando respuestas, en donde la gente esté encontrando milagros, en donde se esté moviendo algo sobrenatural, milagros, señales, prodigios, ¿sí? Y lo anormal se hará normal en nuestras iglesias. ¿Qué es anormal? Los milagros son anormales en el mundo. Si queremos ser normales, ¿quién quiere ser normal? Porque el mundo está marcando lo que es normal. Hoy es muy normal la hipersexualidad. Vemos a niñas súper chiquititas ya con su top y su minifalda y sus tacones. La hipersexualidad en todos los sentidos, en todos los lugares. ¿Qué es lo normal? La falta de sensibilidad. Apodos, bullying en las escuelas, violencia cada vez más normal. ¿Qué es normal? La hipersexualidad, y en las canciones en donde ya estás escuchando pornografía. Y es normal que los adolescentes la canten a veces delante de sus papás. Eso es normal, y cada vez hay cosas normales que se están trayendo decadencia, pero la iglesia trae una cultura diferente. La iglesia trae la cultura del reino, la cultura de honra, cultura de amor, cultura de compañerismo, cultura de gozo, cultura de santidad. Entonces lo normal ya no encaja, pero lo anormal se hace normal en la cultura del reino. Wow, se oye bien raro y mucha gente le choca esa palabra, ¿sí? Anormal, raro, porque claro, pareciera como raro buscar la santidad, ¿o no? Pareciera como raro estar anhelando los dones. Niños que estén orando y entregados al Señor desde pequeños, es algo anormal, pero eso se hace normal porque nosotros como iglesia venimos a establecer la cultura del reino. Venimos a establecer la cultura del reino. Nosotros como iglesia no tenemos que amoldarnos a la cultura de este mundo. No tenemos por qué amoldarnos. Tampoco tenemos que esforzarnos demasiado para agradarles. Tenemos que fluir en la gracia de Dios.
fluir en la gracia de Dios para que Él nos dé ese carácter que necesitamos, ese carácter, esas palabras que fluyen a través de Él, que es algo sobrenatural. Así es que yo quiero invitarte, líder, pastor, que actives esos dones sobrenaturales. Dice en Marcos 16, 17 y 18, si puede pasar por favor la alabanza, y dice: y estas señales, ¿cómo dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra de Dios es vigente para estos tiempos. Es vigente para estos tiempos. Es vigente para tu iglesia. Es vigente para tu ministerio. Es vigente porque el poder está en ti. Necesitas activarlo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y lo podría leer una y otra vez, y me encanta leer ese versículo y pensar y saber que estamos viviendo ese tiempo. Somos muy privilegiados de ser parte de los discípulos del Señor, de estar siendo parte de la extensión de su reino, y a Él nos ha equipado con ese poder sobrenatural. Amén. Quisiera que pasara el teclado, por favor. Y sabes, la expansión del mensaje de Jesús por parte de sus discípulos estuvo marcado por numerosos milagros. Estuvo marcado por numerosos milagros, señales y prodigios. Y están especialmente registrados en el libro de Hechos. Lee el libro de Hechos nuevamente para que te emociones, para que te identifiques. Y ese fenómeno demostraba que el Espíritu Santo los empoderaba para validar el mensaje cuando Él ascendió al cielo. Amén. Los milagros vienen a validar el mensaje. Los milagros vienen a validar el mensaje, y Dios quiere moverse en tu iglesia a través de milagros, de señales, de prodigios. Y hay un poder sobrenatural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Quiero volverte a leer este versículo, y ahí quiero terminar. Dice nuevamente Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está sucediendo el día de hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Así es que si tú quieres servir a Dios, no te compares con nadie más. Solamente activa la gracia, activa el poder, activa los dones, y dile: Señor, úsame, úsame, úsame. Y cuando el Espíritu Santo se activa en tu vida, sabes, también Él va a estar tratando con nuestro carácter. También Él va a estar tratando con las formas. También Él va a estar tratando con muchas cosas en nuestra vida. Así es que si el Señor te llamó, ella te equipó. Ella te equipó. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y adoramos un poco al Señor? Espíritu Santo, yo te doy tantas gracias por el privilegio
de poder ser parte de todas esas hombres y mujeres llamados por ti para establecer la cultura del reino. Espíritu Santo, hoy quiero pedir especialmente por todos aquellos siervos, por todas aquellas personas, por todos aquellos hombres, mujeres, pastores, líderes que se han sentido cansados, que se han sentido sin rumbo, que se han sentido sin ideas para su iglesia, que se han sentido muchas veces intimidados. Hoy quiero pedirte, Señor, que cada uno de todas las personas que estamos hoy aquí, tú actives nuestros dones, actives nuestro ADN espiritual, activa, Señor, ese poder. Activa, Señor, ese poder a través de nuestras palabras, a través de nuestra predicación, a través de milagros, a través de lo profético. Actívalo, Señor, en nuestro corazón. Actívalo, Señor, a través de los grupos en casa también, Señor. Todos aquellos que tienen grupos en casa, el Señor te está dando una gracia especial para que tú puedas compartir, para que tus grupos estén siendo llenos de personas que estarán conectándose con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos vivir en otro nivel. Queremos vivir en otro nivel, Señor. Queremos vivir en otro nivel. No nos conformamos. No nos conformamos. No nos amoldamos al mundo. Activamos tu poder en nuestra vida. Activamos tu poder en nuestras iglesias. Activamos los milagros, Señor, que gente pueda ser sanada. Que gente pueda ser sanada al cruzar la puerta de nuestra iglesia. Al cruzar la puerta de nuestra iglesia, puedan ser sanados, puedan ser libres, puedan ser sanados también aún en sus corazones. Que mujeres que son estériles puedan tener a sus bebés. Sí, Señor, que milagros estén sucediendo. Sí, que milagros estén sucediendo. Dile, Señor, anhelo que tú me uses sobrenaturalmente. Anhelo moverme en lo espiritual, en lo sobrenatural. Anhelo, Señor, que mi iglesia, Señor, sea conocida, sea marcada por una iglesia de poder, una iglesia de poder, una iglesia de milagros, una iglesia donde los dones están activados. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén.